Buenas tardes, profesor Boris Padilla. Me presento, soy Diego Peralta y junto a mi compañero Matías Córdoba, en esta ocasión le vamos a poner sobre el laboratorio número 1 del curso FIS 139 o Física Mecánica Paralelo 4. Bueno, para introducir, quisiera mencionar que la medición involucra un proceso en el cual los resultados podrían variar o errar de manera muy significativa. Los errores que podríamos encontrar varían la exactitud del resultado, tales como el error porcentual, el error instrumental o aleatorio. Bueno, no solamente podemos cuantificar longitud, podemos medir temperatura, tiempo, volumen, masa, o entre otros. El resultado que se obtiene de este proceso lo conocemos como medida. Bueno, el objetivo de este laboratorio es aprender a implementar las cifras significativas, así como el correcto proceso de medición, además de distinguir e interpretar los diferentes tipos de errores que podemos encontrar en la marcha. Bueno, al medir reiteradamente el perímetro y diámetro de diferentes cuerpos cilíndricos, podemos establecer un pi experimental respectivo. De esta forma, nos permitimos obtener un error porcentual, un error estándar o un error simple de nuestra experiencia. Dentro de los objetos medidos considerados para nuestra experimentación del cálculo del pie experimental, tenemos objetos tales como lo pueden ser un tubo de papel higiénico, una tapa de botella y también lo que vendría siendo ser una rueda de bicicleta. Bueno, los otros objetos medidos corresponden a un borde de un parlante, un plato o un palo de escobillar. A continuación, vamos a proceder a hacer la presentación de los resultados de nuestros cálculos del pie experimental con los objetos mencionados anteriormente, dentro de los cuales podemos destacar los que vamos a mencionar a continuación. Bueno, para calcular nuestro pie experimental, procedemos a rectificar la relación entre perímetro y diámetro gracias a Cabellos, Quintero y Salas en su estudio 2014, Determinación del pie experimental, donde rectificamos que pi es la relación entre perímetro y diámetro. Bueno, expresamos nuestras medidas más o menos un error instrumental, que en este caso corresponde a medio milímetro para nuestra experiencia. Al promediar nuestro pie experimental, estamos dispuestos a calcular nuestro error porcentual, el cual es nulo, ya que no existe diferencia significativa entre nuestro pie experimental y nuestro pie teórico. Sí. Procedemos a lo que vendría a a lo que vendría a ser el cálculo del error estándar. Pero para esto nosotros primero debemos calcular la desviación estándar. Podemos apreciar en la tabla que vamos a mostrar en pantalla los valores usados para el cálculo de esta, entre los cuales se considera el pi experimental inicial más o menos el pi experimental. Dado la operatoria entre estas nuestras dos variables, procedemos a elevar este resultado al cuadrado. Después, posterior a esto, calcula que podemos apreciar en la última columna de nuestra tabla de valores. La tabla de acá presente la imagen a la derecha. Dada la suma de esta columna, tenemos nuestro numerador para el cálculo de las desviaciones estándar, por lo que deseamos calcularla acorde a la fórmula que vamos a ver en pantalla, con un resultado total de 0,0276. Pero no estamos listos. Si bien calculamos la desviación estándar, nosotros queremos calcular el error estándar, donde nosotros usamos la desviación estándar partido en la cantidad de datos menos 1. Y este último factor va elevado al cuadrado. Procedemos a hacer la operación matemática correspondiente, dándonos un resultado total de 0,0123. Ya dado este resultado, podemos calcular nuestro pi experimental final, el cual corresponde a ser 3,14 más menos el error estándar, el cual en esta ocasión correspondió a ser 0,0123. Por último, determinamos nuestro error simple, que corresponde a la semidiferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestra medición. En este caso, corresponde a 0,45 milésimas. Bueno, finalmente, podemos recibir nuestros datos en la siguiente tabla, donde expresamos nuestros casos, el pi experimental y nuestro error. Y al final, nuestra expresión final, donde tomamos nuestro pi experimental más menos el error que consideremos. Bueno, es importante realizar un análisis del estudio, ya que según Balsarini, Bruno, Córdoba y Teich en su obra Herramientas del Análisis Estadístico Multivariado 2015, el análisis provee herramientas para comprender la dependencia entre las variables medidas, para comparar, agrupar y clasificar variables. Bueno, en el análisis del error porcentual podemos predecir e interpretar que los resultados no son que la precisión del resultado no es tan certera, ya que existe bastante variabilidad entre los tamaños de los objetos medidos. Así mismo con la exactitud, ya que muchos de los valores de pi experimental no concuerdan con el valor teórico, tan solo la tercera parte es exacta, pero aún así nuestro error porcentual equivale al 0%. Según un material de estudio de la Universidad de Chile en 2008, los valores porcentuales pequeños pueden despreciarse frente a los más grandes. Esto concuerda con lo que expusimos, ya que, como vimos, nuestro pi experimental varía tan solo en centésimas.
Por otra parte, con la determinación del error estándar, se dio a conocer que la precisión terminó siendo bastante certera. Estos fueron calculados hasta el segundo decimal, y la variación que se da entre todos ellos es apenas de un decimal, del primero, teniendo un margen de diferencia bien acotado entre todos estos. Sin embargo, nosotros no podemos decir lo mismo de la exactitud. Si bien no son exactos, el margen de diferencia que se da entre ellos son apenas de centésimos. De esta forma, también cabe destacar que el error estándar en esta ocasión correspondió a ser 0,0123. Finalmente, en la determinación del error simple, se aprecia que una precisión bastante aceptable, ya que el error simple nos podría variar solamente el resultado del segundo decimal. De esta manera se reduciendo la incongruencia que hay entre los datos. También podemos decir lo mismo en la exactitud, donde se ve que el valor promedio es preciso con el valor teórico. De esta forma podemos afirmar que nuestras mediciones son exactas. En esta ocasión cabe destacar que el error simple correspondió a ser 0,045. Finalmente, con las conclusiones de nuestro experimento, Podemos concluir que dentro de cualquier estudio o medición podemos encontrar tres tipos de errores: el error porcentual, el error estándar y el error simple, los cuales poseen una metodología de cálculo bastante diferente una de las otras. Algunas consideran un círculo experimental bastante pequeño, como el error simple, y otras un círculo de datos bastante grande, como el error porcentual y el error estándar. El error estándar, el cual nos da una confiabilidad de datos mucho más certera, y que ya que consideran bastante más datos que en el estudio. así es. En nuestro caso, la diferencia entre el error estándar y el error simple fue solamente de 0,0127, pero no siempre va a ser así en todos los casos. Todo esto dependerá de los valores usados dentro de nuestro experimento. Y esto también va a ser vital para determinar cuál de los cálculos del error va a ser nos dará el resultado más concreto.